Y bueno, yo hoy quiero hablarlos sobre lo que veis arriba, sobre la gratitud, sobre el poder de dar gracias por algo. No la gracia de Dios, el regalo que nos dio, sino sobre el agradecimiento. Y quiero empezar por cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Lo tenemos en Lucas 17, del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando había leprosos en Israel, ellos tenían que salir fuera y tenían que cumplir una serie de requisitos y tenían que estar fuera de la ciudad apartados. Y cuando habían sido sanados, cuando recibían sanidad o se curaban, ellos tenían que presentarse primeramente a los sacerdotes para que los sacerdotes los examinaran, a ver si de verdad eran sanos, y entonces podían incorporarse, volver con sus familias y demás. Aquí Jesús directamente los manda a los sacerdotes y durante el camino son limpios. Y yo aprendo en esta historia 2 cosas muy importantes. Lo primero es que los milagros nos salvan, porque de los 10 solo volvió 1. Y que Jesús valora la gratitud. Fue lo que distinguió al samaritano, que era un extranjero, de los demás. Y el único de ellos que recibió la salvación. Unos se contentan con lo que les toca, ¿no? Como cuando le regalas un juguete a un niño, está tan emocionado que pasa de ti. No sé si lo habéis hecho. Le dais un juguete a un chiquillo y el chiquillo lo coge, se pone a jugar y pasa absolutamente de tu cara, ¿no? Y entonces llega el papá o la mamá y: pero dile gracias. El chiquillo está así: gracias, gracias. Le podría decir: pero ladra, y el chiquillo a lo mejor ladraría incluso porque realmente no siente esa necesidad de dar gracias. Está en nuestra naturaleza humana el ser egoístas y el creer que todo aquello que tenemos es por derecho propio. Pero hemos visto la verdadera diferencia que marca la gratitud y realmente lo que expresa lo que hay en nosotros, en nuestro corazón. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y en Efesios 5:20: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que en el primer versículo hay un imperativo, la idea principal, lo más importante, es que en ambos se repite en todo, por todo. No importa la circunstancia, no importa que estés bien, estés mal, no importa que estés con salud, que estés enfermo, no importa si tienes pasta, no importa si no tienes un duro. Porque si estás bien, da gracias a Dios por la bendición. Pero si estás mal, escucha bien, ese es el escalón que Dios va a utilizar para llevarte más allá. Dice la Biblia que a los que le aman todo les obra para bien. Y eso no solo es una gran verdad, sino que también es una grandísima ventaja para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos una ventaja respecto al mundo que el mundo lo tiene. Una persona que está mal en el mundo se queda lamiéndose sus heridas, se queda contemplando su miseria, pero nosotros podemos saber que Dios está haciendo algo. Podemos saber que la bendición está en camino. Hay un personaje y un momento clave además que me lo dice, que es un ejemplo de gratitud, ¿vale? Yo la verdad es que hasta que estuve mirando bien el tema nunca me lo planteé de esa manera. Pero Jesús es siempre el ejemplo en todo, ¿no? Pero en cuanto a la gratitud hubo un detalle que a mí me dejó sorprendido. Todos hemos leído la Santa Cena, la hemos escuchado miles de veces. Ahora es una vez al mes, antes era todos los domingos. Y los 2 primeros versículos que dice en 1 Corintios 11, 23 y 24,
Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo. Y hay un detalle que a mí me dejó asombrado. Encontramos en la misma línea prácticamente la traición y las gracias. Esto no ocurre en ninguna otra parte de la Biblia, el poder llegar a ese punto. Mirar, por ejemplo, cuando uno está en época de notas y sabe que la ha liado durante los 3 meses de antes, ¿no? Pues a mí me ha pasado. Y dices, ostras, van a caer 7, cuando lleguen mis padres me van a caer mínimo 7 a mí. Tú estás temblando. O sea, tú estás diciendo, a ver por dónde van a venir, lo que me van a hacer, y ya estás empezando a decir, bueno, pues acabó la consola, se acabó el móvil, se acabó vivir. Pero os quiero plantear un momento la situación y intentar describiros lo que podía estar sintiendo Jesús en ese momento. Él estaba partiendo el pan y unas horas más tarde, una de las personas que había estado durante 3 años con él, lo iba a vender, sin motivo. A cambio de pasta, imagínate tu mejor amigo, un amigo tuyo, cercano, te vende a cambio de dinero. El resto de ellos te ignoran y te dejan tirado. Pues, imaginaros un momento lo que él podía estar sintiendo y lo que vendría después. Porque después de ser apresado, le quitarían todo lo que tenía hasta dejarlo desnudo y se lo repartirían. Imaginaros el valor que él tenía en ese momento, que podía sentir en ese momento. Después vendrían los latigazos. Eran 40 menos 1, 39 latigazos. Los latigazos que se daban en esa época no eran látigos como los que podemos ver en Indiana Jones o algo de esto, no. Eran unos látigos que tenían incrustados trozos de hueso y de piedra, afilada. Cuando ese látigo pegaba no era solamente el golpe, sino que se clavaba en la carne. Y el verdadero daño venía cuando lo quitaban porque arrancaba todo, desgarraba tendones, desgarraba músculos. El dolor era brutal, o sea, la gente muchas veces ni siquiera pasaba de esa parte. Y además iba a ser crucificado. Tenía que arrastrar la cruz delante de todo el mundo mientras lo insultaban, lo escupían. Tenía que hacerlo completamente desnudo. En esa época, o sea, o te hacían una cosa o te hacían la otra. Las dos cosas era impensable. Y Jesús lo recibió todo. Y la muerte en la cruz... no os penséis que es algo, pues bueno, lo crucificaron ahí, murió desangrado. La cruz lo que significaba era que te clavaban y tú quedabas colgado por tu propio peso. En ese momento la gravedad empezaba a hacer fuerza y tú quedabas hasta que llegaba un punto en el que no podías respirar. Y el único esfuerzo que tú podías hacer era, con los clavos que tenías en los pies, levantarte y tomar aire. La gente moría asfixiada. Después de días de sufrimiento, morían asfixiados. Y en ese momento, después de haber pasado todo eso, durante la noche, los latigazos, su padre, que siempre había estado con él desde el inicio, desde siempre, lo abandona. Porque su padre no puede estar frente al pecado. Y no es que él hubiera pecado, porque él jamás durante toda su vida pecó. Es que en ese momento se encontraba cargando el pecado del mundo entero. Todo lo malo que iba a hacer toda la gente de toda la historia estaba sobre él. Entonces, era la situación de sentir todo ese pecado que él no había cometido, más toda la soledad, más el daño físico, porque no olvidemos que seguía siendo hombre y el daño físico existía. Y bueno, como os decía, su padre es Dios, es 3 veces santo y él no puede estar frente al pecado, lo aborrece. Entonces lo abandona. Ese es el motivo por el que él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba cargando todo el pecado. Y Jesús, todo eso lo hizo por amor a nosotros. Ya está. Amor. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, porque la relación entre Dios y el hombre estaba rota por nuestra culpa, pero Dios no quiso dejar las cosas así. Y todo esto ocurrió para que un día pudieras llegar a conocerle, para que un día pudieras llegar a relacionarte con Él como un padre.
Pues pensar en todo esto que os he descrito en un momento. Por eso digo que Jesús es un ejemplo de agradecimiento. Sabiendo que todo eso iba a pasar unas horas más tarde, Él cogió el pan que tenía para cenar y le dio gracias a Dios. Y bueno, después de esto quiero contaros también un poco un testimonio de cómo llegué a esto. Esta imagen que veis la colgué en Facebook por el departamento de redes. La verdad es que muchas veces el departamento de redes, cuando tenemos que hacer este tipo de imágenes, es como terapia ocupacional. Podemos volcar aquellas cosas que nos están ocurriendo, aquellos procesos a los que Dios nos está sometiendo. Y es bonito, mirad, yo hace unos meses estaba pasando una mala situación en casa. Para los que no lo sabéis, os pide de sorpresa, tengo mala leche, ¿vale? Yo os pido disculpas porque es algo de lo que realmente no era tan consciente. Y es algo que estoy peleando. Y estaba pasando por una mala época. Con mis padres en casa siempre habían broncas y demás. Y en mí se estaba ocasionando una rabia enorme. O sea, era una rabia que habían ratos que parecía que estaba loco. O sea, yo me iba a correr por no estar en casa y hay veces que yo iba gritando por el río de lo que ardía dentro de mí. Era algo que de verdad pocas veces en mi vida he sentido. Y lo peor de todo eso era que yo oraba porque decía, estoy mal, tengo que orar, o sea, tengo que acercarme a Dios, es el único que puede solucionar esto en mí, en mi corazón. Y por más que yo intentaba hablar con Dios, las oraciones ni siquiera salían de mi cabeza. Esto que dices, es que oro y siento que no sale del techo. Siento que Dios no me está escuchando. Mirad, no salían ni de mi cabeza. En esta situación, en mi relación con Dios, no me he visto jamás. Y aquello me dejó devastado, porque no sabía qué hacer. Y un día escuché la voz audible de Dios y me decía, dame gracias. Agradéceme. Y yo flipaba, o sea, yo decía, Señor, cámbiame, y yo intentaba, ¿no? Y Señor, perdóname por... No había manera. Y Él me dijo, dame gracias. Y fue así que empecé. Y empecé a darle gracias por todo. Cada vez que me dirigía a Él, tenía que hacerlo dándole gracias. Tenía que darle gracias por las cosas que estaba viviendo incluso. Además, había un hecho que me dejaba un poco impactado. Era que cuando yo creía que llevaba a lo mejor un rato orando y estaba bien y sentía esta presencia de Dios y tal, y empezaba, pues Señor, perdóname y la presencia desaparecía. En ese momento Dios lo único que reclamaba de mí era la gratitud por todo lo que Él me había dado. En estos meses he comprendido que un gracias cambia las cosas. Me cambia primero a mí porque le doy valor a aquello que no tenía, a aquello que no gané, o tal vez aquello que no merecía. Y no estoy feliz y por eso doy gracias. No. Doy gracias y eso me hace feliz. Y no es un lema a lo Mr. Wonderful, estas jarritas de sal al mundo y regala abrazos. No, me parece tóxico. Dicen que ser agradecido es de ser bien nacido y yo eso no lo sé. Pero lo que es seguro es que te ayuda a vivir mejor. En unos tiempos tan egoístas en los que manda y yo, me encuentro con gente con la mirada seria, dura, gente con la cara tensa por sus circunstancias. Vosotros los encontraréis a diario en la panadería, en clase, en el trabajo. Y cuando reciben un gracias por cualquier cosa, porque te han dejado pasar o cualquier cosa, en ese momento yo los veo desarmados. Es lo que he podido experimentar. No saben reaccionar, veo caras sorprendidas y un solo gracias me ha conectado con la persona que lo ha recibido. No cambia solo mi mundo y la forma en la que vivo. El mundo de la gente a mi alrededor cambia. Un semblante torcido se relaja, un mal pensamiento se desvanece. No menosprecies nunca el valor de poder dar un gracias. Practícalo y verás que las cosas cambian a tu alrededor. Y quiero acabar esto con una especie de oración que yo hacía continuamente en ese tiempo, ¿no? Y es, gracias por cada día, gracias por cada noche, cada momento en esta vida. Gracias por mi familia, porque en mi caso llegué a conocerte por ellos. Gracias por mis amigos, porque con los que te conocen podré pasar una eternidad
Y por aquellos que no te conocen, porque me has enseñado la carga por mis semejantes. Gracias por Hillary, porque me has enseñado que las peticiones del corazón se cumplen. Gracias por mi situación económica, porque si tengo mucho, tú me lo has dado, y hay un propósito, que será un camino más para buscar tu dirección. Y si tengo poco, tú me suples, porque la Biblia dice que no hay justo que pase hambre, y yo a mi edad tampoco lo he visto. Gracias por las pruebas, gracias por las victorias, porque siento tu apoyo, y también por las derrotas, porque estás trabajando en mí y sé que eres quien me dará fuerzas para continuar. Gracias por tu paciencia, gracias porque puedo servirte con mi vida y mi tiempo. Y esa es la mejor terapia ocupacional que puedo tener. Y con ello además disfruto viendo tu mano actuar en el día a día. Gracias por mis líderes, por su dedicación a ti y porque me ayudan a conocerte mejor. Gracias por mis debilidades, porque es ahí donde te glorías. Gracias por tu dedicación, gracias por tu fidelidad, gracias por tu consejo, gracias por tu amor. Solo gracias.